por diferencial de x3. Hemos encontrado la diferencial en ambos casos. Pero la diferencial, les decía, es la variación. Si variamos en este sistema o variamos en este sistema la posición del vector R, la diferencial es la misma. Entonces, estas dos relaciones las vamos a igualar. Si las igualamos, además, llamaremos esto con alfa, ¿no? Esto hemos llamado alfa 1 base vector, alfa 2 base vector y alfa 3 base vector. A esta llamaremos alfa 1 vector, alfa 2 vector, a los vectores tangente, ¿no? Y alfa 3 vector. Este es alfa 2. Entonces, igualamos. De la igualación vamos a obtener la siguiente relación de transformación. Alfa 1 por diferencial de x1, de x super 1, más el vector alfa 2 por diferencial de x super 2, más alfa 3 por diferencial de x super 3. Va a ser igual a alfa 1 base vector por diferencial de x super 1 base, más alfa 2 base vector por diferencial de x super 2, más alfa 3 base vector por diferencial de x super 3. Llegamos a esa igualación. Pero ahora, ya que x1 es función de x1 base, x2 base, x3 base, llamaremos relación gamma. Diferencial de x1. Diferencial de x1, para hacer la comparación, el desarrollo de la diferencial va a ser la derivada parcial de x super 1 respecto de x super 1 base por diferencial de x super 1 base, más la derivada parcial de x super 1 respecto de x base 2 por diferencial de x base 2 y diferencial de derivada parcial de x super 1 respecto de x base 3 por diferencial de x base 3. Eso nos representa diferencial de x1. Entonces lo que vamos a ir haciendo es reemplazando aquí, reemplazando en esta relación estos desarrollos de la diferencial de x1, de x2, de x3 y luego comparamos. ¿De acuerdo? Lo voy a borrar en esta parte que ha sido una generalización de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Alfa 1 vector por la diferencial de x super 1, este desarrollo. Derivada parcial de x super 1 respecto de x super 1 base por diferencial de x super 1, más derivada parcial de x super 1 respecto de x base 2, diferencial de x base 2, más la derivada parcial de x1 respecto de x base 3 por diferencial de x base 3, más alfa 2 vector por la diferencial de x2, pero x2 es función de x base 1, x base 2, x base 3, un desarrollo parecido a este. Derivada parcial de x2 respecto de x base 1. X base 1 por diferencial de x base 1. Derivada parcial de x2 respecto de x2 base, diferencial de x base 2. Más la derivada parcial de x2 respecto de x base 3, diferencial de x base 3. Más, nos abriremos espacio. Alfa 3
vector por la diferencial de x3 en función de las nuevas coordenadas, derivada parcial de x3 respecto de x base 1, diferencial de x base 1, más la derivada parcial de x3 respecto de x base 2, diferencial de x base 2, más la derivada parcial de x3 respecto de x base 3, diferencial de x base 3. Eso sería el primer miembro, igual al segundo miembro. En el segundo miembro tenemos alfa 1 base vector por diferencial de x base 1, más alfa 2 base vector por diferencial de x base 2, más alfa 3 base vector por diferencial de x base 3. Bueno, ahora, en el primer miembro voy a asociar todo lo que esté multiplicado por diferencial de x1 base, vale decir, esto, esto y esto. Y factoricemos diferencial de x base 1. Esto va a ser alfa 1 vector por la derivada parcial de x1 respecto de x base 1, más alfa 2 vector, derivada parcial de x2 respecto de x base 1, más alfa 3 vector por la derivada parcial de x3 respecto de x base 1. Todo esto por diferencial de x base 1. ¿No es cierto? Lo mismo hacemos aquí. Este y este. Los tres están multiplicados por diferencial de x base 2. Vamos a factorizar diferencial de x base 2. Esto va a ser alfa 1 por la derivada parcial de x1 respecto de x base 2, más alfa 2 vector, son vectores, derivada de x2 respecto de x base 2, más alfa 3 vector por la derivada de x3 respecto de x base 2. Todo por diferencial de x base 2. Y más. Ahora ya también asociaremos en un paréntesis estos tres desarrollos. Vamos a tener alfa 1 vector que multiplica a la derivada de x1 respecto de x1 de x base 3, más alfa 2 vector, derivada de x2 respecto de x base 3, más alfa 3 vector, derivada de x3 respecto de x base 3. Todo esto por diferencial de x base 3. Eso va a ser igual al segundo miembro, y el segundo miembro es alfa 1 base vector por la diferencial de x1 base, más alfa 2 base vector por la diferencial de x2 base, más alfa 3 base vector por la derivada diferencial de x base 3. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente comparar. Acá lo que multiplica diferencial de x1 base es esto. En el segundo miembro es esto. Anotaremos eso, esas comparaciones. Entonces, de las comparaciones podemos sacar alfa 1 base vector va a ser igual a este desarrollo. Alfa 1 vector por la derivada de x1 respecto de x1 base, más alfa 2 vector por la derivada parcial de x2 respecto de x base 1, más alfa 3 vector por la derivada de x3 respecto de x base 1. Lo mismo, esta segunda parte
multiplica diferencial de x2. ¿Quién multiplica diferencial de x2? Es el vector alfa basa 2. Entonces, alfa 2 basa vector va a ser alfa 1 por la derivada de x1 respecto de x basa 2, más alfa 2 vector por la derivada de x2 respecto de x basa 2, más alfa 3 vector por la derivada parcial de x3 respecto de x basa 2. Y la última comparación, esto con alfa 3 basa. Anotaremos aquí. Alfa 3 basa vector va a ser igual alfa 1 por la derivada de x1 respecto de x basa 3, más alfa 2 por la derivada de x2 respecto de x basa 3, más alfa 3 vector derivada de x2, x3 por la derivada de x basa 3. Bien, ¿qué es lo que hemos encontrado aquí? Relaciones de transformación. Es decir, ahora, el vector, cualquier vector en el nuevo sistema y en el anterior sistema, se puede escribir de esta manera. El vector A en el primer sistema daremos sus coordenadas. En ese sistema las llamaremos C1, C2, C3. En el sistema primero. En el sistema segundo, el vector A en el sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales, ¿no? Llamaremos C1 basa, C2 basa y C3 basa. Bien, el vector A, en consecuencia, en el nuevo sistema, se puede escribir estas coordenadas en dirección de sus vectores tangente. Es decir, C1 en la dirección del vector tangente alfa 1, más C2 en la dirección del vector tangente alfa 2, C3 en la dirección del vector tangente alfa 3. En el nuevo sistema, sus coordenadas C1 basa por alfa 1 basa vector, más C2 basa por alfa 2 basa vector, más C3 basa por alfa 3 basa vector. ¿Qué es lo que hemos encontrado aquí? Las relaciones de los vectores tangente que nos relacionan las coordenadas de un sistema con relación al otro. Es decir, ahora, si reemplazamos en el segundo miembro, lo voy a borrar esa parte. Bueno, con basa estamos representando el nuevo sistema y sin basa el sistema inicial en coordenadas curvilíneas. Reemplazando, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Entonces, en el segundo miembro, C1 basa por alfa 1 basa, que es todo este desarrollo. Alfa 1 por derivada de x1 respecto de x1 basa, más alfa 2 por la derivada de x2 respecto de x1 basa, más alfa 3 vector por la derivada de x3 respecto de x1 basa, más C2, pongamos acá, por alfa basa 2, todo esto, alfa 1 por la derivada de x1 respecto de x basa 2, más alfa 2 vector, ¿no? Vector por la derivada de x2 respecto de x basa 2 y más alfa 3 por la derivada de x3 respecto de x basa 3 y más la tercera coordenada que sería C3 por alfa 3 basa, todo esto. Alfa 1 basa derivada de x1 respecto de x basa 3. Más alfa 2 basa
derivada de x2 respecto de x basa 3, más alfa 3 basa derivada de x3 respecto de x basa 3. Bien, ahora lo que vamos a hacer es comparar. C1 multiplica al vector alfa 1. Los alfas son los vectores tangentes. Haremos un caso y los otros lo hacen ustedes. Entonces, comparando, C1 multiplica al vector alfa 1. ¿Quiénes multiplican al vector alfa 1? Es todo esto multiplicado respectivamente por C1, C2, C3. Entonces, de la comparación vamos a tener C1 va a ser igual alfa 1 basa, alfa 1 vector, derivada de x1 respecto de x1 basa, más alfa 2, alfa 1, perdón, bueno, alfa 1 estamos poniendo en evidencia, ¿no? Entonces, a la comparación, C1, todos los que multiplican alfa 1, C1 por C1 basa, derivada de x1 respecto de x1 basa, más C2 basa, derivada de x1 respecto de x2 basa, más C3 basa, derivada de x1 respecto de x3 basa. ¿Qué son C1, C2, C3? Lo mismo pueden hacer la comparación de C2, son los que multiplican alfa 2, todo esto multiplicado por C1, por C2, por C3 y así sucesivamente. ¿Qué son C1, C2, C3? Son las coordenadas del vector en el sistema ortogonal 1. C1 basa, C2 basa, C3 basa son las coordenadas del vector en el sistema curvilíneo ortogonal 2. ¿Y estas relaciones qué nos están representando? La coordenada del vector en el sistema de curvilíneo 1 en relación a las coordenadas del vector en el sistema curvilíneo 2. Es decir, nos permiten hacer las relaciones de transformación de un sistema curvilíneo en otro sistema curvilíneo ortogonal. Hagan la prueba. Hemos hecho un vector cuando veíamos coordenadas curvilíneas en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. A ver, pasen de coordenadas cilíndricas a coordenadas esféricas usando estas relaciones. Y esto es un tensor. Esta forma de representar es un tensor de primer orden y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Bien, estamos ya casi acabando la materia, unas 2 clases más necesito para acabar muy rápidamente con la teoría tensorial y lo más importante que tenemos para nuestra materia, que nos permiten obtener relaciones de coordenadas curvilíneas de un sistema en otro sin tener que pasar por el sistema rectangular. Bueno, que tengan buen día.